El gobierno impulsó el proyecto de ley Aula Segura. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles serían sus implicancias? También se lo preguntamos a Ramón Jara, experto en educación y coordinador educativo de AP Chile. Ramón, bienvenido a MOLTV. Bueno, muchas gracias por la invitación, un agrado estar acá conversando contigo. Preguntarle primero de la contingencia. ¿Qué le parece este proyecto que impulsa el gobierno? Mira, lo primero que habría que decir, Lorena, para contextualizar la iniciativa del Ejecutivo es que nadie puede quedar indiferente a las situaciones que están viviendo estas comunidades educativas. Un hecho de violencia, de las características que nos ha tocado visualizar en los liceos emblemáticos, no nos puede dejar a nadie indiferente de los que participamos en educación. Por lo tanto, es un llamado de alerta, no solamente a las autoridades, ya vamos a entrar en profundidad el proyecto, sino que también a nuestras comunidades educativas que ven que este problema de alguna manera impacta el quehacer cotidiano. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que decir. Y rechazar con fuerza, fíjate tú, porque toda la comunidad educativa se resiente cuando se altera la normal convivencia al interior de un establecimiento educacional. Esto no es solamente un problema normativo, sino que también es un problema de convivencia y que no refleja el quehacer de los establecimientos emblemáticos. Eso es lo primero que habría que decir. O sea, a grandes rasgos, ¿está de acuerdo con quien se impulsa este proyecto de ley? El Ejecutivo, en este minuto, dado la urgencia de este tema, tiene la obligación de responder. Y yo diría que responde sobre aspectos normativos que ya existen. Yo creo que es bueno que nuestros telespectadores que nos están viendo señalar que hoy día existe una Ley General de Educación, Elena, en donde en su artículo número 9 define lo que es la comunidad educativa, y la comunidad educativa en Chile se define como un proyecto en el cual, voy a decirlo así, los papás adhieren voluntariamente a participar. Eso lo dice el artículo 9 hoy día en la ley vigente. E inmediatamente siguiente, el artículo número 10 de la Ley General de Educación define un conjunto de deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa. Deberes y derechos. Y aquí es bueno parafrasear lo que ya dijo el rector del Instituto Nacional. Es muy importante que nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro país, entiendan que uno ejerce en la vida cotidiana deberes y también derechos. Y por lo tanto, esa relación de deberes y derechos tiene que estar claramente asegurada en el ejercicio de los colegios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que las normativas que ya existen frente a este proyecto de ley? Lo que pasa, hoy día el proyecto que presenta el Ejecutivo lo que busca más bien es hacer más ejecutivo 30 a 5 días la decisión o la facultad o la atribución del director para poder expulsar a un estudiante. Eso es una parte del problema, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día, efectivamente, lo que te comentaba es que este proyecto de ley lo que es entregarle una herramienta más ejecutiva para que el director pueda proceder en un corto tiempo, proceder a la expulsión. Un pequeño comentario con respecto a la expulsión, porque creo que esto es importante también que lo podamos poner en contexto. Cuando tú formas parte de una comunidad educativa, y comunidad educativa, volvamos nuevamente a la Ley General de Educación, al artículo 9 y al artículo 10, porque creo que eso le pone marco a esta conversación. Todos los actores de la comunidad educativa, ¿cuáles son los actores de la comunidad educativa? Los actores de la comunidad educativa son el sostenedor, el director, los profesores, los padres y apoderados y los estudiantes. Todos estos actores concurren a ese proyecto educativo con dos principios. Uno, el principio de participar voluntariamente en esa comunidad, y dos, con el principio de corresponsabilidad. Por lo tanto, pongamos un ejemplo, si alguien en este minuto entrara en esta conversación y nos agrediera porque discrepa de lo que nosotros estamos conversando, quien se puso fuera de la comunidad educativa es la persona que nos agredió. Por lo tanto, las comunidades educativas tienen que tener las herramientas, y ya las tienen, para poder tener de alguna manera esa capacidad de defenderse de un proyecto educativo que permita que compartan, convivan de manera razonable. Y eso hoy día en los liceos emblemáticos lamentablemente no está ocurriendo. Y si hacemos un análisis de este proyecto, la agilización que busca en la expulsión de los estudiantes que cometan actos de violencia, ¿esto terminará con esos actos de violencia, con los hechos delictuales? Lo más probable es que no lo termine. Eso hay que decirlo de manera bien ponderada, porque este tema no es solamente un tema normativo. Aquí vuelvo a señalar que efectivamente el Ejecutivo tiene la obligación de tramitar un proyecto de ley que entregue facultades sobre las que ya tienen los directores. De hecho, fíjate tú, la ley 20.501, que es la ley de directores, le otorga a los directores ciertas atribuciones que son muy complementarias con la Ley General de Educación. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, un director tiene que velar por la integridad física de todos los miembros de esta comunidad educativa que te mencionaba. Por lo tanto, sin el proyecto de ley que envía el Ejecutivo, ya un director hoy día tiene la obligación de garantizar no solamente la seguridad física, sino que fíjate tú un aspecto muy importante, que es el libre ejercicio de los deberes y derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, es evidente que por el solo efecto
de un reglamento no se va a resolver el problema. Sería bueno que pudiéramos reflexionar también todos los que trabajamos en educación, qué está pasando en nuestras escuelas, qué está pasando en estos liceos, que estas manifestaciones, aunque son minoritarias, también es la manifestación de que hay un fenómeno que hay que poner un poquito más de atención. O sea, para aclararlo, este proyecto no terminaría con la violencia. En rigor, creo que lamentablemente, porque no es una buena noticia, lo más probable es que no lo termine. Te vuelvo a insistir porque aquí hay un problema más de fondo, que es un problema más bien de carácter educativo, de cómo enfrentamos este fenómeno, no solamente desde el punto de vista normativo, porque la norma no resuelve un problema de convivencia. Aquí también detrás está puesta una reflexión que es muy de fondo. La escuela, el liceo, estos liceos que además fíjate tú que tienen esta categoría de emblemáticos, ¿cómo resuelven sus problemas de convivencia? Porque aquí también hemos hablado, no se trata solamente de expulsar. Yo hago un matiz, no es que se expulse, ya un joven se pone fuera del marco de un proyecto cuando agrede a alguien. Y eso ocurre también con un profesor, eso ocurre con un asistente de la educación. Fíjate tú que el otro día nosotros apreciamos en televisión, en las imágenes, un asistente de la educación, que es un miembro de la comunidad educativa, ¿cierto? Fue rociado con un líquido inflamable. Eso es eso es una agresión. Eso es una agresión aquí y en cualquier parte. Por lo tanto, la persona que agrede inmediatamente se puso fuera de la comunidad. Entonces uno dice, se va a expulsar. Nadie está contento con una expulsión, te lo puedo asegurar, Lorena. Yo trabajo hace mucho tiempo acompañando procesos. Hay una sensación de amargura. Cuando comenzamos estos temas no son ni para festinar, ni incluso para alegrarse. Son temas que entristecen a la comunidad educativa, entristecen al director, entristecen a los profesores y entristecen a esa familia. Pero también, al mismo tiempo, hay que resguardar el derecho de toda esa comunidad educativa que se ve afectada por estos hechos de violencia. ¿Y entonces qué medidas se pudiesen adoptar en vez de la expulsión? A ver, te vuelvo a insistir, yo creo que la expulsión dentro del debido proceso, como ya lo señala este proyecto de ley y como ya lo señala la ley general y como ya lo señalan los reglamentos de convivencia, porque hoy día existen reglamentos de convivencia normados. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estas situaciones de violencia son anómalas, ¿por qué digo anómalas? Porque si tú miraras los 3.500.000 estudiantes que existen en Chile, esto no responde para nada a la performance que nosotros conocemos de los estudiantes en nuestro país. ¿Pero qué se hace con estos estudiantes que hacen actos de Estos estudiantes, de alguna manera, se ponen al margen de la comunidad educativa, el rector o el director de un colegio tiene que tener esa facultad y si se le otorga, bienvenido sea. Pero lo que hay que hacer es ayudarlos, acompañarlos. Yo creo que aquí hay que comenzar a mirar planes de intervención, de apoyo, no solamente a estos jóvenes que, por razones que habría que estudiar con más detención, han usado o han decidido utilizar la violencia para expresar su malestar. Aquí también hay que brindar un apoyo a esa familia, pero también, o sea, ahí apoyo focalizado a estos jóvenes y a esta familia. Te vuelvo a insistir, nadie podría estar feliz, es más, siempre uno tiene una sensación de amargura y de tristeza cuando ve estas imágenes que uno está apreciando, porque no son, te vuelvo a decir, no es la performance de nuestros estudiantes. Pero también habría que tener un trabajo completo con la comunidad escolar. Esto no solamente afecta a estos jóvenes, afecta a la convivencia completa de todos los actores. La escuela, fíjate tú, que es un lugar donde se deben trabajar dos dimensiones. La convivencia, ¿cierto?, por una parte, y un clima que permita los aprendizajes. Evidentemente que estas imágenes que nos ha tocado mirar estas últimas semanas no responden a ninguna de estas dos variables. Por lo tanto, aquí hay un trabajo educativo que la sola ley no lo resuelve. Por lo tanto, ahí hay un ejercicio de liderazgo en la escuela, de los directores, de los profesores y de todos los que acompañan estos procesos, que busca fortalecer lo que pasa en la escuela. Ahora, ¿qué pasaría con los alumnos que son expulsados, que van a ser reubicados en otros establecimientos educacionales? ¿Se traslada el problema? Lo hablamos con el subsecretario de Educación acá en Emol TV, él dijo que se traslada el problema, pero en menor cuantía. ¿Sería así? A ver, volvamos un poco a lo que te comentaba, porque esto tiene siempre, como se dice hoy día, varias aristas, ¿cierto? Sin duda que aquí hay que garantizar, por supuesto, dos derechos. El derecho a la educación de todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación, pero también asegurar el ejercicio de estos deberes y derechos de toda la comunidad educativa. Te vuelvo a insistir, si yo, voy a ponerle ejemplo, si yo te lanzo a ti un vaso de agua en este minuto porque descrepo, quien se puso fuera del marco de la conversión no fuiste tú. Y fui yo, y lo más probable es que no me invites nunca más a conversar. Y eso desde el punto de vista educativo es súper importante que se transmita, porque la misma ley general descansa sobre un principio de la responsabilidad, lo dice la ley general en su artículo 3, letra C, perdona que te cite que existe. ¿Qué significa que es el principio de responsabilidad? Que si yo soy miembro de la comunidad educativa, en cualquiera de sus partes, profesor, estudiante, director o sostenedor, tengo que tener reciprocidad en el actuar. Entonces, claro, no es que tú, voy a decir, no es que saques a unos niños para llevarlos a otros y te sacas del problema.
aquí hay que intervenir educativamente. Por eso te digo, no solamente legislativamente. Pero está de acuerdo entonces que se traslada el problema a otro establecimiento. Más que trasladarlo, hay que buscar un proyecto educativo. Hay que buscar un proyecto educativo que permita que estos jóvenes y estas familias se inserten educativamente de manera constructiva. Porque la pregunta, Lorena, es, porque es legítimo hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que está llevando a estos jóvenes a ponerse un buzo, a lanzar un líquido inflamable para agredir a una persona? Es una pregunta que todos los que estamos trabajando con tenemos que saber responder. No basta con decir, saco a estos jóvenes, me los llevo a otro colegio. Habrá que construir intervenciones educativas de apoyo psicológico, psicopedagógico, que permitan de alguna manera cambiar esa actitud, porque aquí justamente el problema de esta ley no te resuelve solamente con que tú digas vamos a permitir que se expulse, sino que hay que trabajar con ellos, con su familia. A lo mejor hay que buscar algún tipo de docente que permita trabajar estas habilidades sociales que están siendo un poco mal utilizadas. Evidentemente, te vuelvo a insistir, y esto para no dejar a duda a nadie, el lanzar una bomba incendiaria con intenciones de quemar eso a una persona, eso se llama en cualquier parte del mundo intención de agresión explícita. Entonces eso hay que trabajarlo educativamente. Por eso te digo, el Ejecutivo cumple su rol, pero esto es un tema de la comunidad educativa y hay que entregar las herramientas para que educativamente también se resuelva. ¿Y hay respuesta a la pregunta de qué pasa con los jóvenes? ¿Cuál es su insatisfacción? ¿Por qué estos actos de violencia? ¿Por qué tirar bombas molotov? ¿Por qué agredir a carabineros? ¿Por qué rociar con benzina a docentes? Mira, yo creo que es una tremenda pregunta, es una pregunta que además nos lleva a todos los que estamos trabajando en educación en los distintos niveles a tratar de explorarla. Este fenómeno, por muy minoritario que sea, Lorena, es un fenómeno que cualitativamente nos debe poner en alerta. Mira, John Dewey era un educador muy importante, es un educador muy importante, y dice, la escuela es el lugar de aprendizaje para la vida. ¿Por qué nos debe llevar a preocupación esto, más allá de que sean muchos o pocos? Es porque estos jóvenes, de alguna manera, y no solamente esto, sino todos los jóvenes tienen que tener herramientas que permitan compartir de manera pacífica. Por lo tanto, si está ocurriendo esto, tenemos que hacer un esfuerzo educativo mayor para poder diagnosticar qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, ¿cómo se supera el conflicto entonces con los estudiantes? A ver, cuando decimos el conflicto con los estudiantes, hay un con estos estudiantes. Exactamente, por eso te digo, porque si nosotros miramos en el promedio, vamos al promedio de nuestros estudiantes, 3,5 millones de estudiantes en Chile, 3.500.000, según las últimas cifras publicadas por ustedes, más o menos, ¿ya? Si tú miras los liceos emblemáticos y al interior de los liceos emblemáticos, este grupo minoritario, que por minoritario no deja de ser estridente y preocupante, ¿cómo se resuelve? Bueno, habrá que buscar los mecanismos, te decía, de intervención educativa, no solamente con ellos, sino que con el conjunto de la comunidad educativa. Hay expresiones de estudiantes. Yo le comentaba hace un día atrás en otra conversación. Nosotros conocemos, como Asesorías Pedagógicas Chile, trabajamos mucho con colegios, nosotros conocemos experiencias, fíjate tú, de talleres de discusión donde todos los estudiantes adolescentes comparten, discuten, y no he visto ninguno de esos estudiantes lanzando una bomba molotov. El argumento, la conversación, la formación ciudadana, que es tremendamente importante. Los directores de colegios tienen que tener herramientas que permitan que sus estudiantes se formen en una ciudadanía más abierta, que sepa capaz de discrepar, ¿cierto? De alguna manera que tú puedas trabajar esas habilidades sociales que son tan importantes hoy día. Y eso hay que trabajarlo educativamente. Ramón Jara, experto en educación, le agradecemos por estar en EMOL TV y explicarnos cómo funcionaría este proyecto. Ok, muchas gracias a ti, muy amable. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos en emol.com y seguir conectados en EMOL TV.